El día de Navidad del año 2013, Alan Williamson, de 47 años, fue a visitar a su vecina Melissa Young, de 37, ya que ésta le tenía preparado un regalo que constaba de un par de zapatos deportivos y un ejemplar del calendario del 2014 del periódico The Sun. Al parecer, a Alan no le agradó mucho el presente, razón que Melissa consideró como suficiente para mantener cautivo al hombre en su piso de Glenier Lawn, situado en Edimburgo, Escocia. Aunque Alan logró llamar al 999, equivalente británico del 911, los operadores de la línea no fueron capaces de comunicarse con el hombre, ya que solo lo escuchaban gritándole a Melissa, a quien pedía que lo dejara salir. Tiempo después, recibieron una llamada de la misma Melissa, en la cual, ésta les informaba que había apuñalado a una persona unas 7 veces. Antes de terminar la llamada, Melissa agregó: «Soy psiquiátrica, ¿puede llevarme al Hospital Real de Edimburgo, por favor?». Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron a Melissa Young totalmente cubierta de sangre, quien solo dijo: «El poder que me dio fue increíble». Luego de las investigaciones, se supo que Alan Williamson había sido apuñalado 29 veces. 12 en el lado izquierdo del pecho, 12 en el miembro superior izquierdo y 5 en la parte inferior izquierda. Varias de las puñaladas penetraron tan profundamente en su pecho, que le perforaron el corazón y los pulmones, mientras que las puñaladas inferiores causaron lesiones en órganos como el páncreas, el estómago y el bazo. Además, una de las puñaladas seccionó la vena femoral izquierda y se determinó que la herida más profunda tenía 8,5 centímetros de profundidad. Ya que el homicidio de Alan Williamson era innegable, Melissa Young fue enviada a Cornton Vale, una prisión de mujeres situada en Stirling, Escocia. Los informes toxicológicos realizados a la mujer indicaron que en su sangre había rastros de 4 sustancias ilícitas diferentes y que, además, había superado el límite legal de alcoholemia. Sin embargo, durante el juicio, el juez concluyó que debido a los múltiples antecedentes de consumo de sustancias y alcohol que tenía Melissa, no podía determinarse que dichos elementos hubieran sido detonantes de su horrible acto criminal. Estudios posteriores realizados por distintos psiquiatras concluyeron que Melissa Young padecía de un trastorno grave de personalidad, además de poseer rasgos narcisistas, histriónicos y antisociales, mientras que otro profesional también agregó a la esquizofrenia como parte de su diagnóstico. Asimismo, otro médico testificó que Melissa era propensa a los arrebatos violentos y peligrosos, que tomaba 14 medicamentos diferentes, que inhalaba disolventes a diario y que era una conocida alcohólica. Además, se supo que durante la mañana en que cometió el crimen, la mujer había consumido heroína. Al ser interrogada, Melissa negó haber apuñalado a Alan más de 7 veces y culpó a la misma víctima y a la policía de haber infligido las demás heridas a modo de venganza. Por otro lado, la mujer confesó que de haber aceptado su regalo, no habría acabado con la vida de Alan. No obstante, aseguró que no se sentía culpable de haberlo asesinado, ya que, según sus palabras, Alan le caía mal. Asimismo, algo que apoyaba el diagnóstico de los psiquiatras fue el hecho de que cuando Melissa cometió el crimen, admitió haber visto una luz y escuchado voces, y además, aseguró que el arcángel San Miguel se había apoderado de su cuerpo con el fin de usarlo como instrumento de Dios para así castigar a lo que ella llamó demonio inmundo. Tiempo después, se supo que 6 meses antes del asesinato,
Melissa ya había tenido un altercado con Alan Williamson, a quien secuestró en su apartamento y amenazó con un cuchillo, luego de acusarlo de haberle robado las llaves de su casa. En ese entonces, Alan logró escapar, saltando de un balcón hacia el jardín de la casa. Aunque este suceso bastaría para aterrar a cualquiera, aún no se tiene claro el motivo de por qué el hombre aceptó otro acercamiento hacia Melissa luego de un ataque como ese. Otros hechos del pasado de Melissa Young se dieron a conocer gracias al testimonio de Cher, el propietario de Cher's Private Club, un sauna dedicado al servicio sexual, en el cual Melissa Young empezó a trabajar en 2003 bajo el alias de Chloe. El ex jefe reveló que Melissa había realizado su transición de género en 2002, ya que antes era conocida como Rachel McCabe cuando vivía en Perth, Escocia. Según el testimonio de Cher, Melissa empezó a tener roces con las demás empleadas del sauna, quienes dijeron haberse sentido aterradas por ella. Por su parte, el ex empleador consideró que Melissa empezaba las peleas debido a que tenía un complejo de inferioridad, ya que, recuerda que en una ocasión, Melissa le contó que cuando era adolescente, sufrió de abusos físicos de parte de otros niños, debido a su opción sexual. Cher también reveló que era testigo de la dependencia de Melissa por el alcohol y las sustancias y que cuando en una ocasión le dijo que tiraría sus bebidas por el excusado, Melissa lo amenazó con matarlo si lo hacía. Además, Cher también escuchó que otras trabajadoras acusaban a Melissa de haberles robado sus pertenencias para solventar sus adicciones. Asimismo, el ex jefe fue testigo del fanatismo religioso de Melissa. Cuando supo que la mujer tenía una fijación por asistir a la iglesia central de Edimburgo y una obsesión por escribir cartas dirigidas al Papa y al Cardenal. Aunque Cher dijo que Melissa era popular entre los clientes del sauna, tuvo que despedirla, luego de que se enterara que engañaba a los clientes para robarles. Además, luego de ser despedida, se supo que Melissa había sido sorprendida repetidas veces robando en tiendas, por lo cual tuvo que pasar 18 meses en prisión. Aunque pasó un tiempo considerable en la cárcel, la mujer nunca dejó de incurrir en estos actos delictivos, ya que cuando la arrestaron en 2013, Melissa tenía en su apartamento prendas robadas por un valor de miles de libras. Finalmente, después de 5 días de su arresto, Melissa Young fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Alan Williamson, con posibilidad de libertad condicional luego de 20 años de condena. Alrededor de las 2 de la mañana de la Navidad del año 2013, en la cuadra 2500 de North Caldera Avenue, en Chicago, Illinois, Alexis Valdez, un joven de 18 años de edad, llamó al 911 para informar sobre la presencia de un cadáver. Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron a Valdez totalmente cubierto de sangre, quien rápidamente admitió ser el autor del asesinato. Cuando empezaron las investigaciones, se descubrió que cerca de 6 meses atrás, Alexis Valdez se había mudado con su tía y el novio de esta, Silvestre Díaz Hernández, de 41 años, con la condición de que el joven fuera a la escuela, trabajara y contribuyera a los gastos del hogar. Alexis cumplió con el trato, pero nunca usó su dinero para contribuir con los gastos. Para aumentar la tensión, dejó de trabajar, provocando la molestia de su tía y su novio. Además, los vecinos corroboraron que de vez en cuando podían escuchar fuertes discusiones provenientes de la casa. El número de altercados escaló a tal medida que su tía le pidió a Alexis que se fuera de la casa. En vísperas de Navidad,
La tía de Valdés se fue a una fiesta y una vez solo, el joven empezó a beber. En algún momento, Silvestre Díaz Hernández llegó al apartamento, quien ofreció a Valdés ir juntos a una tienda a comprar más cerveza. Antes de salir, el asesino cogió un martillo del porche y lo escondió detrás de la puerta. Cuando regresaron, Valdés esperó que Díaz estuviese delante de él para golpearlo repetidas veces en la cabeza hasta quitarle la vida. Luego, el joven puso música en alto volumen y cubrió las ventanas, tras lo cual decapitó a Silvestre, a quien también despojó de sus orejas, nariz y ojos, para luego descuartizarlo. Finalmente, después de acabar con sus horribles actos, Valdés dejó el cuerpo desmembrado de su víctima en el sótano de la casa, mientras que la cabeza fue colocada sobre la almohada de su tía. Cuando el operador del 911 recibió la llamada de Valdés, le preguntó si había intentado hacer RCP al cuerpo, pero Valdés respondió de manera burlona, diciendo que el cuerpo no tenía cabeza. Luego de ser arrestado, el joven admitió que dejó la cabeza de Silvestre sobre la almohada de su tía a manera de regalo, y que si ella hubiera llegado antes a la escena, también habría acabado con su vida. Finalmente, Alexis Valdés fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a 33 años de prisión. El 24 de diciembre de 2008, en Covina, una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, California, 9 personas fueron asesinadas en una casa ubicada en el número 1129 de East Norcross Drive, donde se celebraba una cena por Nochebuena. El responsable de tan horrendo acto fue Bruce Pardo, un hombre de 45 años, quien se aproximó al escenario del trágico suceso alrededor de las 11:30 de la noche, en donde un total de 25 personas se habían reunido para disfrutar de la cena navideña. La casa pertenecía a los ex-suegros de Bruce Pardo, quien se había acercado a la residencia para buscar a su ex-esposa Sylvia Ortega. El hombre iba vestido como Santa Claus, hecho que llamó la atención de su sobrina política, Katrina Yusefpolsky, de ese entonces 8 años, quien al verlo por la ventana, corrió a abrirle la puerta. Sin pensarlo 2 veces, Pardo le disparó a la niña, hiriéndola gravemente en la cara. Asustados, los demás asistentes intentaron escapar, pero Pardo los mató a disparos. El hombre había entrado armado con 2 pistolas semiautomáticas de 9 milímetros y, además de llevar consigo otras 2 de repuesto, también llevaba un lanzallamas casero dentro de un paquete envuelto en papel de regalo. Luego del tiroteo, Pardo roció el recinto con gasolina, desempacó el lanzallamas e incendió toda la propiedad. En total, 9 personas murieron debido a los disparos y el fuego, mientras que otras resultaron heridas, como una chica de 16 años, quien recibió un disparo en la espalda, y una joven de 20 años que se rompió el tobillo cuando saltó de una ventana del segundo piso para escapar del ataque. Milagrosamente, a pesar de recibir un impacto en la cara, Katrina Yusefpolsky sobrevivió. Además, otro de los supervivientes logró escapar hacia la casa de un vecino en donde, afortunadamente, alertó a las autoridades. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el fuego se había extendido tanto que fueron necesarios 80 bomberos para extinguir las llamas, las cuales se apagaron luego de 1 hora y media de ardua labor. Por otro lado, tal fue la intensidad del fuego, que se tuvo que recurrir a registros médicos y dentales para poder identificar a las víctimas. Después del ataque, Pardo se cambió de ropa y escapó en un auto Dodge Caliber rentado, con el cual se dirigió a la casa de su hermano,
ubicada en el barrio de Silmar, a 50 kilómetros del lugar de los hechos. El hermano declaró no haber estado en casa en ese momento y fue en su regreso, cuando se topó con el cadáver de Pardo en el sofá, quien se había quitado la vida de un tiro en la cabeza. Los informes posteriores reportaron que Bruce Pardo había sufrido quemaduras de tercer grado en ambos brazos y, en consecuencia, parte del traje de Santa Claus se había derretido y adherido a su piel. También se descubrió que Pardo tendría un plan de escape, ya que se encontró un billete de avión de Los Ángeles a Illinois con escala en Minnesota. Además, se supo que Pardo habría llamado a un antiguo compañero de instituto para avisarle que iría de visita. Aún así, no se pudo comprobar si es que la casa de tal amigo pretendía ser su destino final. Aunado a lo anterior, la policía encontró $17,000 en efectivo atados a sus piernas. Estos hallazgos hicieron sospechar a las autoridades que Bruce abandonó el plan de huida luego de sufrir las quemaduras en sus brazos. Otro hecho que descubrió la policía fue que el auto alquilado por Pardo se encontraba aparcado a una manzana de la casa de su hermano. Cuando las autoridades investigaron detenidamente el vehículo, descubrieron que en este habían restos del traje de Santa Claus, los cuales activarían un sistema que detonaba una explosión de pólvora negra si alguien intentaba retirar dicho traje del auto. Ante tal descubrimiento, un escuadrón bomba fue convocado, el cual disparó un artefacto incendiario contra el auto, el cual quedó completamente destruido. Por otro lado, en casa del hermano de Pardo, se encontraron 4 pistolas vacías y 200 cartuchos. Mientras que en la casa de Pardo situada en Montrose, California, la policía recuperó 5 cajas vacías de pistolas semiautomáticas, una escopeta Benelli M2 Tactical, y un recipiente para gasolina de alto octanaje. Además, sorprendidas, las autoridades se toparon dentro de la propiedad con un área que describieron como una fábrica de bombas. Los investigadores teorizaron que el móvil del crimen estaba relacionado con los problemas maritales entre Bruce Pardo y Sylvia Ortega, ya que el proceso de divorcio había finalizado formalmente el 18 de diciembre, una semana antes de que Pardo perpetrara la matanza. Aunque se mencionaron diferentes razones, se cree que el divorcio fue propiciado por el hecho de que Pardo ocultaba la paternidad de un hijo nacido de otra relación. Aunque se comprobó que Pardo no tenía antecedentes penales o historial de violencia, se creyó que su ira estalló luego de que el Tribunal de Divorcios ordenara que debía pagar $1,785 mensuales como manutención, además de $10,000 como parte del acuerdo de divorcio. Tiempo después, se supo que Pardo le había comentado a un amigo que su mujer lo estaba llevando a la ruina, comentario que repitió de manera similar en una declaración judicial, en donde Pardo se quejó de que su exesposa no tenía gastos de alquiler de vivienda, ya que ésta vivía con sus padres. Además, protestó contra el hecho de que la mujer había gastado dinero en un coche de lujo, juegos en Las Vegas, comidas en restaurantes caros, masajes y clases de golf. Se supo que durante ese periodo, específicamente en junio, Pardo compró la primera pistola, en julio, sería despedido de su empleo por facturar horas de trabajo falsas, mientras que en agosto, compraría la segunda pistola. Finalmente, en noviembre, Pardo adquirió el disfraz de Santa y el bidón de gasolina, con los cuales cometería su cruel venganza. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.